Hola, hoy vamos a hablar de los derechos hereditarios del cónyuge viudo. ¿Qué derechos tiene una persona en caso de fallecer su esposo o esposa? Estos derechos de los que vamos a hablar ahora los tendrá siempre que no esté separado legalmente o de hecho, o sea, que no exista ni una sentencia ni un documento notarial que diga que están separados o que se hayan separado de hecho, o sea, que cada uno viva en un sitio distinto. En caso de separación de hecho, si hace poco tiempo que ha ocurrido, pues pueden surgir problemas en orden a acreditar esa separación de hecho. Porque en caso de separación de hechos, los derechos hereditarios del cónyuge viudo se extinguen. Por supuesto, en caso de divorcio no existen derechos hereditarios, porque ya no es cónyuge, ¿vale? O sea, ni separación legal, ni de hecho, ni divorcio. ¿Y cuáles son esos derechos hereditarios? Bueno, pues dependerá de la persona de las personas con quienes concurra la herencia. Las personas de las que vamos a hablar, ascendientes, descendientes, son siempre de la persona que ha fallecido, del causante de la herencia, ¿vale? Del difunto. Bueno, si concurre con los hijos o descendientes del causante, tiene derecho al usufructo de 1/3 de la herencia. Si concurre con sus padres, abuelos o bisabuelos, tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Y en caso de que no haya ni ascendientes ni descendientes, tendrá derecho al usufructo de 2/3 de la herencia. Salvo en caso que nos encontremos con una sucesión intestada, o sea, que no haya testamento, en ese caso el cónyuge viudo recibirá la totalidad de la herencia en propiedad. ¿Por qué? Pues porque en caso de sucesión intestada, cuando no hay testamento, los órdenes de llamamiento son excluyentes. Primero son llamados los hijos, después son llamados los ascendientes y en defecto de ambos, el cónyuge viudo. Y él es el único heredero, por lo tanto, él adquiere la totalidad en propiedad. Vale, en todos los casos, salvo en este último de que sea el único que queda para poder heredar, el cónyuge viudo adquiere toda su herencia en usufructo. ¿Eso qué significa? Eso significa que puede usar y disfrutar de los bienes. Usar y disfrutar, pero no puede disponer de ellos. En caso de que quiera vender alguno de los bienes, necesitará el concurso y el consentimiento de los demás herederos. Si no, no puede hacerlo. No obstante, y además, el usufructo del cónyuge viudo tiene carácter vitalicio, o sea, hasta que no se muera el cónyuge viudo, ahí está. No se extingue ese derecho. No obstante, el usufructo del cónyuge viudo es susceptible de conmutación, o sea, que podemos sustituir ese derecho por otros o atribuírselo de forma distinta. Por ejemplo, en vez de establecer el usufructo vitalicio, podemos atribuirle una renta vitalicia, podemos atribuirle unos bienes en propiedad para que se extinga el usufructo, o podemos darle una cantidad de dinero y punto, y se liquida el derecho de usufructo del cónyuge viudo. Por lo tanto, como vemos, los derechos hereditarios del cónyuge viudo establecidos por la ley son muy pequeños, solamente recibe el usufructo, no recibe nada en propiedad y solamente de una pequeña parte de la herencia. Por lo tanto, si queremos ampliar los derechos hereditarios del cónyuge viudo para que no quede desprotegido, es muy importante hacer testamento y ampliar sus derechos hereditarios. En caso, por ejemplo, de un matrimonio que tenga hijos, es muy habitual establecer lo que la gente llama normalmente el testamento del uno para el otro, es decir, que se atribuye al cónyuge el usufructo universal de toda la herencia. Y en ese caso se atribuye a los hijos o descendientes un derecho superior, o sea, más grande al que les corresponde por la ley en la herencia de la persona, de manera que cuando fallece el testador, sus hijos o descendientes no reciben nada porque el cónyuge viudo está usando y disfrutando de toda la herencia. Y cuando fallece el cónyuge viudo, toda la herencia se atribuye a los hijos o descendientes, por lo que reciben mucho más de lo que recibirían por ley, que es solamente una tercera parte de legítima estricta, ¿vale? Bueno, la herencia de los hijos o descendientes ya hablaremos otro día. Son 2/3 partes, pero de legítima estricta realmente es una tercera parte nada más. Entonces, recibirían mucho más si aceptan ese usufructo universal y vitalicio del cónyuge viudo. Hasta que no se muera el viudo, ellos no recibirán nada. Y cuando éste fallezca, pues entonces ya sí lo recibirán. Bueno, y también tenemos que tener mucho cuidado en caso de que nos hayamos divorciado. Porque si hemos hecho un testamento atribuyendo derechos hereditarios a nuestro cónyuge y posteriormente nos divorciamos, hay que ver qué pasa con esa disposición hereditaria. Es muy interesante una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018, precisamente tratando de este tema, en el que un cónyuge había atribuido una serie de derechos hereditarios al otro y posteriormente se habían divorciado. En ese caso, el Tribunal Supremo, porque la atribución de la disposición patrimonial a favor del cónyuge se había hecho en su cualidad de cónyuge, porque era el cónyuge, si no, no se le hubiera atribuido. En ese caso, determina la ineficacia de la disposición testamentaria porque ya no es su cónyuge. La causa del llamamiento
la causa de establecer esa atribución patrimonial ha desaparecido porque ya no están casados. Entonces determinó y declaró la ineficacia de esa cláusula y la apertura de la sucesión intestada. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto lo ha establecido el Supremo y que para eso es necesario ir a juicio, a unos cuantos juicios, y bueno, que son muchísimos problemas para la familia. Con lo cual, si nos divorciamos, lo mejor es hacer un testamento y hacer otro nuevo o revocar el anterior. Bueno, si quieres saber lo que es el testamento, ya sabemos que tenemos otro vídeo, te dejaremos el enlace aquí abajo, y hasta aquí hemos llegado con los derechos hereditarios del cónyuge viudo. Cualquier duda que tengáis sobre esta cuestión o sobre otras que os apetezca que tratemos en estos vídeos, pues nada, me dejéis el enlace abajo y, bueno, perdón, me dejaréis las preguntas abajo y ya lo iremos respondiendo poco a poco. Venga, hasta luego.